Buenos días, doctor. Muchas gracias por recibirnos. Buenos días, muchas gracias por entrevistarme por este tema. La vida me ha hecho societarista, así que me sentí muy honrado cuando se me notificó de que iba a ser uno de los miembros de la comisión designada para proyectar una reforma integral a la ley de sociedades. Estoy a disposición para hablar de lo que ustedes quieran. Bien. ¿Cuál le parece a usted que es el aspecto más saliente de esta reforma? Yo creo que los aspectos más salientes de esta reforma es la reafirmación de ciertos principios generales que pueden verse en el artículo primero proyectado, la fortificación en fin, no es una palabra muy elegante, pero el énfasis que se ha puesto en la parte general para que a partir de ella existan disposiciones aplicables a todos los tipos. Hay sobre todo dos clases de normas que estaban muy reguladas o están muy reguladas para la sociedad anónima, pero que para los demás tipos no están tan claras. Me refiero a la impugnación de resoluciones de los órganos sociales, donde también hemos regulado impugnaciones a resoluciones del órgano de administración social, no solamente del órgano de gobierno, o sea, no solo de la asamblea, sino también del directorio, que ahora pasamos a la parte general, y por otra parte las normas relativas a la responsabilidad de los administradores y eventualmente fiscalizadores, que también ha pasado a la parte general. Por supuesto que hemos tratado en todo el proyecto de dar soluciones donde durante los 40 y tantos años, casi 50 de vigencia de la ley, ha habido más disputas. Nos hemos inclinado por alguna solución. Había que hacerlo, sí, para eso terminar no, con las claro, disputas. Claro, no siempre va a dejar satisfecho a todos, pero bueno. Sí, pero a veces son las disputas doctrinarias y jurisprudenciales no derivan tanto de una cuestión de ideología, sino de cómo interpreta la ley. Hemos tratado de dar una solución para decir, bueno, esto se resuelve de tal modo. No creo que hayamos resuelto todo. Sigue habiendo y va a seguir habiendo cuestiones que habrá que interpretar y que los jueces resolverán y los doctrinarios escribirán, esto lo entiendo así y otros lo entenderán de otro modo. Y si no, se le terminaría el trabajo también, si los doctrinarios dejan de escribir. Bueno, pero la ley no está para los abogados y los jueces, ni para los notarios, sino está para la gente, para los que usan las estructuras societarias. Claro. Y facilitar la seguridad jurídica siempre es una meta que constituye un valor a tener en cuenta y a cuidar. Sin duda, bueno, sobre todo en los tiempos que corren de esta cuestión a veces de las automatizaciones y de las cuestiones que se hacen sin tener el acabado entendimiento Sí, pero bueno, creo que también hay una dinámica. En fin, hay que tener en cuenta, y en muchos aspectos hemos tenido en cuenta los adelantos tecnológicos, pero es claro, y alguna vez lo he escrito respecto de las SAS, que la autonomía de la voluntad es enemiga de los formularios. Sí. O al revés, los formularios son enemigos de la autonomía de la voluntad. Pero bueno, si alguien se satisface con el formulario, bienvenido. De lo contrario, que pacte como quiera, como siente y como le sirve para lo que realmente necesita. En ese aspecto, también quiero destacar como criterio general que le hemos dado importancia a la autonomía de la voluntad, es decir, que se pueda pactar, que se pueda decidir y que se pueda resolver en la vida de la sociedad de acuerdo a lo que las partes quieren, sin estar sujetos a restricciones que muchas veces se han mal interpretado en la ley vigente, porque la ley vigente también da mucho espacio a la autonomía de la voluntad, solo que no se lo ha aprovechado
suficientemente. Autonomía de la voluntad con los límites de cualquier acto de la vida humana, que son no incurrir en ilícitos, respetar los derechos de los demás, la buena fe, claro, etc. Los derechos de terceros, siempre. Los derechos de terceros, por supuesto. La autonomía de la voluntad la hemos recalcado y yo diría que fundamentalmente hemos tratado de incorporar soluciones que son de sentido común y no poner trabas burocráticas por el incumplimiento de una formalidad. Un ejemplo clásico en materia de asambleas unánimes. La asamblea unánime en la ley vigente dice que se puede celebrar sin publicaciones, se puede prescindir de la publicación, pero no de la convocatoria. Ahora, si están todos reunidos, claro, el 100% de los accionistas han validado cualquier vicio. Claro, si no hubo convocatoria. Entonces, no importa, bueno, están todos. Sin embargo, esto ha tenido tropiezos importantes en la visión de los organismos de Contralor y bueno, es importante disponer, señor, si se han autoconvocado, si están todos. Además, pueden resolver por mayoría, no hace falta que todos opinen lo mismo. Si para alguien es tan importante su disidencia como para romper el acuerdo, se retira y se acabó la asamblea unánime. Claro, claro. Entonces, estas son cuestiones de sentido común. Claro. Y como esta hay varias otras a lo largo de la ley que hemos tratado de decir, bueno, si las partes están conformes, si la unanimidad resolvió tal cosa, claro, entonces la resolución es válida. Otro ejemplo del sentido común es la cuestión del objeto. El objeto social, y en esto la mayor parte de la doctrina coincide, en el derecho vigente, protege a los socios, no es un dato de interés público, salvo claro, en las sociedades reglamentadas por su objeto, como los bancos, las compañías de seguros y entidades de ese tipo, o eventualmente cuando el Estado otorga una concesión para un servicio público o celebra un contrato y exige un objeto exclusivo por la relación que tiene con el Estado. Esos casos, claro, para el control, son distintos. Claro. Pero el artículo 58 dice que son imputables a la sociedad todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Y si hay un acto que es notoriamente extraño y el órgano de gobierno lo autoriza o lo convalida, aún sin reformar el estatuto, sí, ¿a quién perjudica? Claro. Si el protegido era el socio. En ese mismo sentido, el artículo 31, que establece limitaciones a la participación de una sociedad en otra, cuantitativas, en el derecho vigente establece una norma totalmente irracional, y es que el Poder Ejecutivo puede autorizar excepciones. Claro. ¿Qué tiene que ver el Poder Ejecutivo? En la el sociedad. Poder Ejecutivo nacional, ni siquiera los provinciales. Los locales, claro. Entonces, ahí hemos reformado la norma y dice que el que puede autorizar un exceso son los propios socios. Bueno, este es un poco la línea que inspira en general la reforma. Por otra parte, hay que tener en cuenta que las sociedades tienen dos vertientes en su historia, ¿no? Más allá del contrato interno del derecho romano, bueno, fueron las sociedades colectivas en la época del medioevo, cuando los hermanos sucedían a su padre, era una sociedad colectiva, en fin, muy primitiva, muy simple, no personificada. Y por otro lado está el origen que viene de las grandes corporaciones que, sobre todo a principios del siglo XVII, fueron las grandes expedicionarias hacia Oriente y hacia Occidente. Cuando el Estado autorizaba mediante un contrato cada uno de estos casos. Venimos de un reglamentarismo así, claro, que fue cediendo a lo largo de los siglos y que justifica de cierta forma el no haberse desprendido del todo de la cantidad de normas imperativas que no protegen a nadie, sino que son prescripciones por la prescripción misma. Claro, claro. Por supuesto que hay normas imperativas que deben mantenerse y se han mantenido, que protegen a los propios socios o que protegen a los terceros. La más importante de todas es el artículo 13
de la ley vigente, que lo hemos mantenido intacto, con un solo agregado que no deja de ser importante, y es que son nulas las cláusulas leoninas, no solo si están en el contrato, sino también si están en un documento aparte. Claro. También existió la muy generalizada tendencia de hacer convenios de accionistas en los cuales se escribía exactamente lo contrario de lo que figuraba, de lo que para proteger a los socios establecía la ley en este aspecto. Es decir, esas normas imperativas o los derechos de los minoritarios o de cierta minoría calificada, como el voto acumulativo, el derecho a pedir asamblea y todo lo demás, se mantiene. Claro, claro, claro. Las mayorías mínimas y los quórum o quora, para ser más purista en el latín, el plural de quórum es quora en latín, que se establece como decir, bueno, si se aplica la regla mayoritaria, que por lo menos la mayoría sea una mayoría real, claro, y no una mayoría con poderes, claro. Es decir, hay en ese aspecto normas en la ley vigente que no las hemos modificado en cuanto al quórum y mayorías para proteger al minoritario de que por lo menos si está sometido a la decisión de la mayoría no solo sea de acuerdo a la ley y a los principios generales del derecho, sino también que sea una mayoría efectiva y que no se permita un apartamiento. Claro, sí, esas maniobras que pueden hacer que incluso el minoritario esté simplemente digamos, supeditado permanentemente a no tener casi ni voz ni voto, ¿no? Porque... En otras palabras, lo que hemos tratado de hacer es de preguntarnos frente a cada norma imperativa a quién protege. Claro. Y si el interés protegido es el de los socios o el de los terceros, en algunos casos, es más una norma de funcionamiento interno, claro, que hacia afuera. Pero de todas maneras, si protege un interés protegible, entonces hay una cuestión que sí me importa recalcar, y es que aún con la reforma ya vigente en materia de socio aparente y socio oculto, desapareció también la reglamentación o la permisión del socio del socio, lo cual no es realmente que desapareció la posibilidad, porque si alguien quisiera asociar en el resultado económico de su participación en una sociedad a otra persona, puede recurrir a los contratos asociativos que ahora están regulados en el Código Civil y Comercial. Y eso es perfectamente lícito, ¿no? Claro, no es una cuestión que vaya contra la transparencia. Claro, es verdad, sí, el tema de los contratos asociativos ahí tiene... Bueno, incluso la sociedad accidental o en participación pasó, esto ya ocurrió, al Código Civil y Comercial, y es una de las formas de contrato asociativo. Claro, sí, porque en definitiva igual, digamos, existe siempre algún mecanismo que tiende inclusive a situaciones coyunturales. A veces no necesariamente es un socio para siempre o es alguien que el famoso testaferro, ¿no?, que todo el mundo plantea, sino que a veces son cuestiones puntuales donde, bueno, hasta a veces hasta son situaciones de financiación personal. Hay un montón de situaciones que pueden darse, y esta otra cuestión, bueno, planteaba una imposibilidad que sacaba una herramienta. Y usted, digamos, viendo esto, ¿cómo cree que la sociedad va a receptar esto? La cuestión de la litigiosidad, la cuestión de la intervención del árbitro, ¿no?, con facultades para ejecutar, bueno, también como para establecer normas así de embargos, decretar medidas que nos suenan raros, porque no estamos muy acostumbrados aquí a eso. No estamos acostumbrados, pero tampoco es ninguna innovación. Bueno. En materia de arbitraje, siempre los árbitros han podido dictar medidas cautelares. Lo que no pueden hacer es ejercer la fuerza pública para imponerlas. Claro. Para eso tienen que recurrir al auxilio judicial. Claro. Pero esto es tan antiguo como desde que se empezó a escribir y teorizar y a estudiar el arbitraje. Por otra parte, el arbitraje es optativo. Sí. De manera que quienes se sientan inseguros con el arbitraje, ni siquiera se establece la presunción en favor del arbitraje para resolver conflictos. Pero tribunales recargados a costa del Estado, que es difícil hacer crecerlos en cantidad por razones
de presupuesto o por razones de encontrar suficientes jueces dispuestos y capacitados para ejercer esta función, determinan que sea muy práctico que muchos de estos conflictos se resuelven de modo más sencillo y más rápido por vía arbitral. Y ya que usted toca el tema arbitraje, una innovación importante es que se vuelve a plantear, igual que en el proyecto Anaya, que todo lo que sean conflictos de determinación de valores sean resueltos por pericia arbitral. Claro. La pericia arbitral es algo muy poco usado, pero que está en nuestros códigos procesales y que es un instrumento simple y sencillo para resolver temas de, bueno, el balance estaba mal, estaba bien, o la evaluación a distintos efectos, por ejemplo, para el receso. Bueno, que se determine, a falta de que los accionistas o socios elijan otro método, que se recurra a una pericia arbitral que es obligatoria. Claro. Punto. Se terminó la litigiosidad. Claro. Se acortan los tiempos de las resoluciones de todos estos temas que... Y se corta la litigiosidad en materias que pueden ser resueltas de manera más fácil, en lugar de ir a los tribunales a discutir sobre si está bien o mal una evaluación. Claro. El juez es un juez. Sí. El árbitro de derecho también es en definitiva un jurista, ¿no? Meterse en temas de valores, tener que resolver finalmente después de pericia, donde hubo igual peritos. La tiene que pedir igual la pericia al juez, porque el juez no es el que va a resolver. Pero puede recurrir a la pericia arbitral. Claro. Y es un tema ya resuelto, no es un tema sobre el cual tenga que dictar una sentencia. Claro. La sentencia es el laudo. Claro, exacto, ya está previsto. Usted me preguntó, y pasamos de largo, sobre qué espero como recepción de los criterios. Yo le diría que en términos generales, en la materia de facilitar, de desburocratizar, de darle mayor autonomía a la voluntad, de subrayar algunos principios, me parece que la receptividad es muy positiva. Por lo menos, la gente con la que he hablado, y siempre he pedido opiniones que no sean aduladoras, sino que sean objetivas. Realistas. Sí. Las que en este corto tiempo, desde que se hizo público el proyecto hasta ahora, todo el mundo dijo qué paso adelante que significaría la aprobación de este proyecto de ley. Hay, por supuesto, algunos puntos que son mucho más controvertidos. Incluso hemos tenido una disidencia, esto es conocido, del doctor Ragazzi, en cuanto a la eliminación del control de legalidad por ya sean registros públicos o organismos administrativos. Este es salvo por supuesto en la sociedad del 299, que también las hemos acotado, porque había algunos incisos que carecían de lógica. Sí, que uno tenga que ir a la asamblea el inspector de inspección de justicia siempre necesariamente. Sí, es que eso desaparece. Claro, por eso... La cuestión del control de legalidad. De la versión primera que hemos escrito, hemos modificado y nos hemos puesto de acuerdo en que haya un control de que se cumpla con los requisitos extrínsecos y que estén todas las menciones exigidas por el artículo 11 o los propios del tipo, o los necesarios para la inscripción de una sociedad constituida en el extranjero, que eso sí lo controlen. Pero fuera de eso, hemos tratado de eliminar, o hemos eliminado, con la disidencia de Ragazzi, que opina distinto, el control del contenido de los documentos, es decir, que haya un organismo público que pueda impedir que determinada cláusula puesta en un contrato o estatuto social sea objetada porque considera el funcionario que no está de acuerdo al derecho vigente. Esto es una discusión desigual, porque el razonamiento que pueda tener quien haya escrito la cláusula
no hace más que enfrentar el razonamiento de otra persona. Claro. Y la otra persona no es el inspector general de justicia o el jefe del organismo provincial respectivo, que no puede leer todos los estatutos, sino de funcionarios cuya formación es exactamente igual que la de aquel que asesoró la redacción. Entonces, como las inscripciones de todas maneras no sanean los vicios, esto es hoy así, estamos perdiendo el tiempo. Sí. Y entrando en discusiones y además frenando, porque aún admitiendo que algún organismo pueda establecer criterios generales en cierta materia. Bueno, pero si el organismo no se adapta a la innovación que puedan tener estas cláusulas, entonces yo le diría, nos vemos trabados en acomodar las cosas a como las partes las quieren. Claro. Y no tiene fundamento. Y ahí, digamos, ¿cuál podría ser el riesgo de no tener este control de legalidad del organismo de Contralor como existe hasta hoy, por ejemplo? ¿Cuál podría ser el riesgo en el caso de que ya salga y que no esté más? Yo no le veo ningún riesgo. No le veo absolutamente ningún riesgo. Hemos introducido una norma que puede ser discutida, pero que de todas maneras establece que la responsabilidad, porque el contrato esté bien hecho, si no se usa un formulario previsto por el registro, venga acompañada de una certificación, no de un dictamen, sino de una certificación producida por un profesional del derecho, escribano o abogado, que diga, he leído este contrato y está de acuerdo a la ley. O no es ilegal o no contiene... Claro, como una especie de control de legalidad del jurista, digamos, o de por lo menos de un jurista. Que se haga responsable de lo que certifica, quien diga esto no es contrario a la ley. Esto tampoco es saneatorio, pero por lo menos le da cierta tranquilidad a las partes, como decir, bueno, muy bien, voy a inscribir algo, voy al registro, voy a inscribir algo que prima facie tiene el respaldo de una opinión que dice que está de acuerdo al derecho vigente. Quiero señalar lo siguiente, esto no tengo una explicación histórica, pero cuando se puso en vigencia el Código Civil y Comercial, también se pusieron en vigencia unas muy pocas reformas a la Ley de Sociedades. Entre ellas el artículo 6º, que eliminó el control de legalidad para todos los demás tipos. Quedó solo para la sociedad anónima. En estos 4 años que han pasado no ha habido ningún problema. Por lo menos, está bien, usted puede decirme en 4 años todavía no se han desarrollado. Claro. Pero cláusulas nulas o disposiciones ilegales en un contrato o en un estatuto, bueno, las puede haber, pero en definitiva se resolverán cuando llegue el caso concreto en el que alguien lo impugne. Claro. Y lo que pasa es que ahí, bueno, esto sería como para discutir largo, pero en el fondo uno dice, bueno, si uno quiere bajar el índice de litigiosidad, entre comillas, aunque a veces suena un poco obstructivo el control administrativo, porque en definitiva era un control administrativo, este control de legalidad, digamos, bueno, por ahí a veces algo pudo haber... limpiado o evitado o no, pero bueno, a lo mejor sí, habría que ver estadísticas, hoy realmente no lo sabemos. Pero si no es saneatoria la inscripción, y vuelvo a decir, ¿cuánto más puede conocer un funcionario de línea? No hablo del jefe de... Estamos de acuerdo, porque pasa que uno va a la dictadura del mostrador. Esto ya lo hemos visto, porque a veces hasta tiene que decir tal palabra, eso sí. Pero es una traba. Sí, claro. Y entonces hay toda una tramitación administrativa que le objeta esto, usted le tiene que explicar. Yo tengo más de 50 años de ejercicio de la abogacía. No he trabajado mucho con inscripciones de estatutos ni con trámites, pero le voy a contar un caso. Y no ha sido la Inspección de Justicia, sino la Comisión Nacional de Valores, en un caso de fusión en el cual una sociedad que cotiza en bolsa
incorporó dos sociedades que no cotizaban, vino una vista de la Comisión Nacional de Valores y dijo, explique por qué no le otorgó el derecho de suscripción preferente a los accionistas preexistentes en el aumento de capital necesario. Es evidente que no puede haber derecho de suscripción preferente si el aumento es para incorporar a los socios o accionistas de las sociedades que se incorporan. Entonces, es toda una mecánica. Esa, dicho sea de paso, lo hemos puesto expresamente entre los casos en que no hay derecho de suscripción preferente para que nunca más hagan una pregunta así. Claro. Pero vistas como esa, que no tienen sentido, que hay que convencer a es perder un mes. Claro. Y pueden ser 2 y pueden ser 6. Sí, en el mejor de los casos, claro. Y cuando al final el funcionario diga, bueno, está bien, me doy por vencido, se lo escribo, tampoco es saneatorio. Claro. Entonces, que haya un control muy estricto en sociedades que cotizan, donde está en juego el ahorro público, es una cosa muy distinta a el caso en que el ámbito es cerrado. Y por otra parte, ¿por qué habríamos de mantenerlo para la sociedad anónima y no para el SRL o para cualquier otro tipo? Sí, en realidad debería ser para todos. Sí, sobre todo para las SAS, porque las SAS, como les decía, es una bolsa donde entra todo, porque originariamente... Y está bien, y veamos claro. A ver cómo funciona. Este es el criterio práctico de decir, bueno, es un control que es innecesario y que obstruye. Y si con esto podemos mejorar la eficiencia para que alguien pueda comenzar a operar con la sociedad inscripta, claro, y no que tenga que recurrir a operar con la sociedad en formación, con todos los líos que eso tiene. Sí. Dicho sea de paso, las normas sobre sociedad en formación también las hemos trasladado a la parte general porque es un problema común a todos los tipos. Bueno, entonces... No, pero ahí hay un tema importante, sí, y yo creo que es de pensar, ¿no? En cuanto a esto de los roles, que yo la verdad que coincido en muchos aspectos con lo que usted plantea, ¿cómo se puede llegar a ejercer la cuestión del derecho al consumo? Porque ahora también no vaya a ser que con la cuestión del derecho al consumo, que es un derecho que atraviesa todos los ordenamientos jurídicos, después vengan las personas diciendo, bueno, yo no sabía, o yo no entendí, o todo eso. Creo que a lo mejor habría que sí establecer, como por lo menos existe en España, una necesidad de la corroboración de un asesoramiento previo obligatorio, porque eso también hace a la baja de las alegaciones que después las personas vienen y dicen sobre todo con estos tipos de formulario, ¿no? Porque las otras... Bueno, pero los formularios son formularios impuestos por la autoridad pública. Está bien. Entonces uno presume que si la autoridad pública hace un formulario, lo hace bien. Es una presunción. Y fuera de eso... No porque esté mal hecho el formulario, sino porque quien adhiere a ese formulario a lo mejor no está en conocimiento de lo que a lo que está adhiriendo en esencia. Bueno, pero digamos, si vamos a hacer depender la capacidad de la persona de que lea o no los formularios, destruimos todo el sistema jurídico. No, creo que la al revés. La protección del consumidor en una situación donde claramente hay una parte que es más poderosa que la otra, y es el productor que no solo establece cuáles son las condiciones del producto, sino también las condiciones en las que lo comercializa en forma masiva, sobre todo en forma masiva. Es muy distinto al caso de voy a ser socio de una sociedad y bueno, tengo que pensar, tendría que haber una ley que diga prohibido comprometerse en nada sin haberlo pensado. Bueno, pero creo que... No. Entonces eliminemos los formularios y dejemos solamente lo que hemos puesto en el artículo 6, que venga con una certificación de un escribano o abogado que diga que esto responde a la ley. Ahora, más allá de eso no le puedo decir nada. No, pero por eso yo creo que eso es bueno, porque... Perdóneme, pero cuando usted compra un departamento, usted adhiere sin mirar al reglamento de copropiedad. A lo mejor mira a ver si le dejan tener su perro o de poner un consultorio, pero usted no lee todas las cláusulas o no tiene, además, aunque las leyera, no tiene posibilidad de discutirlas.
Es un reglamento. No, pero sabe a lo que se atiene, que en el fondo es eso, porque Y si en no... la sociedad debería ser igual. Debería, pero el hecho de que pasa de que una persona por ahí pueda hacerla en su casa ahora, como está previsto, con la tarjeta de crédito en forma automática, un formulario, una única persona, eso está bien, porque aporta la dinámica de decir, bueno, formar una empresa no tiene que ser una entelequia, pero también a la vez, hoy estas personas están asumiendo compromisos que seguramente desconocen. Y es muy importante la labor que hacen ustedes como juristas, estar quirúrgicamente pensando en abrir las puertas, en generar soluciones de sentido común, que la cosa quede como más llana, más dinámica, y a la vez después pueden generarse situaciones obstructivas, porque originariamente la SAS, que se planteó como que eran para los microemprendimientos, después resultó que era para cualquier tipo de empresa o de sociedad. ¿Y por qué no? Y está bien, pero entonces, si es para cualquier tipo de empresa y en algún momento, pensando en los terceros, se consideró que, bueno, que era importante esta cuestión de un mínimo control básico de asesoramiento y de que arranca con un piso, bueno, a lo mejor habría que pensarlo, si algo de eso como existe en Europa no tendríamos que por ahí incorporar o tener en cuenta. A mí me parece que el problema es un problema de educación general. Lamentablemente, esto no es una crítica política, sino es una crítica de la al realidad. mundo en que vivimos. No lo podemos remediar desde una modesta ley de sociedades. Que la gente tenga una cultura de prestar más atención a las cosas que hace y no creer que va a haber alguien que lo va a proteger en todos los actos de su vida, sería una buena medida de salud pública, diría yo, ¿no? Sí. Esto es un tema que no lo podemos resolver. El socio no es un consumidor. El socio es un socio cuando hay cláusulas abusivas, las cláusulas como las que cité del artículo 13 son nulas. Hay un marco de protección general, hay derechos del socio minoritario que no son derogables, pero no se puede prever absolutamente todo. Y por otro lado, ¿qué se puede hacer? ¿Usted cree que la intervención del Estado a través de organismos administrativos que van a hacer un control previo de legalidad va a cambiar esto o cambia algo respecto de esto? Para nada. Es exactamente igual. El problema al que usted apunta es un problema probablemente muy frecuente, pero no tiene solución por vía del control de legalidad. Además, quiero hacer una mención que me parece importante. La otra noche, en una comida de amigos, uno de los comensales era el doctor Banasco, que fue inspector general de justicia. Y él, que todavía no estudió del todo la reforma, pero nos hizo una pregunta, también estaba Rovira en esa comida, hizo una pregunta respecto de la SRL. Y le contamos que habíamos hecho optativo que el libro de registro de socios sea llevado por la propia sociedad y no la necesidad, y eliminando la necesidad obligatoria de inscribir cada transmisión de cuotas en el registro público de comercio. Esto fue una innovación que dijimos, bueno, es una innovación importante porque facilita las cosas. Banasco dijo, esta es la muerte de la sociedad anónima, porque este es uno de los principales factores. Claro, porque la gente hacía SA y no SRL. Determinó que la gente hiciera sociedades anónimas y no SRLs. Ojalá Banasco tenga razón, porque la verdad que es distorsivo que haya tantas sociedades anónimas. No es un problema solo argentino, en muchos países latinos es igual, pero en otros países son sociedades anónimas las que cotizan y las que eventualmente tienen una dimensión como para ser una sociedad ir a cotizar, aunque no sean acciones, cotizar obligaciones negociables u otros títulos. Si esta reforma produce lo que quiso ya el legislador en el año 72, que es que la SRL sea el instrumento genérico para constituir empresas, bueno, ojalá que así suceda.
Por eso me llama la atención, porque he oído alguna crítica durísima contra la reforma en muchos aspectos, pero es más ideológica. Pero entre otras dice, bueno, ¿cómo el Estado no va a tener la inscripción de los socios de la SRL? Y los de la Anónima no se inscriben, Claro. y todo, no ha pasado nada. Por otro lado, Y el volumen supuestamente es mayor en la Anónima que en la con el SRL. perfeccionamiento de los sistemas de control de la autoridad fiscal, Sí, ahora va a ser por la es FIP. absolutamente irrelevante la obligatoriedad de la nominatividad de las acciones, etcétera. Determina que lo que debe ser protegido desde el punto de vista de la transparencia por los intereses públicos involucrados, está protegido por otras normas y por el funcionamiento de otros organismos. Sí. Es decir, oponerse a que las SRL lleven su propio libro de registro de cuotas, me parece, no sé, no quiero usar un adjetivo exagerado. No, lo que pasa es que, bueno, también la SRL... Antidiluviano. Claro, sí, es verdad. No, en esas cosas yo coincido, porque, bueno, pasa que en la SRL a veces incluso esta obligatoriedad de las reuniones de socios cada X tiempo, y eso llevado en los libros, que después es el propio, el único gerente que se reúne para hacer un acta, una formalidad. Todas esas cuestiones realmente... Usted sabe que ahora que lo tocamos, la SRL tiene muchas modificaciones. La principal inspiradora de lo que hemos escrito aquí ha sido la doctora Calcaterra, que tiene mucha práctica en materia de SRL, vive en Rosario. En el interior se usa mucho más la SRL que aquí en Buenos Aires. Y también son soluciones de lógica. Además, se eliminaron algunas dudas interpretativas que, por ejemplo, con qué mayoría se elige el gerente. Claro. Cosas de ese tipo que están oscuras en el texto hoy vigente. Bueno. Son muchísimos temas, y la verdad que, bueno, creo que, bueno, por supuesto está la cuestión de la asimilación de la firma electrónica, la firma esta, que ese es el tema álgido, pero a veces cuando se plantea, lo bueno es que... Perdón que le interrumpa, pero en el primer texto se había equiparado la firma digital con la autenticación. Eso se eliminó y se dejó abierto a que se regule en forma separada cómo se puede hacer para que un documento digital sea auténtico. Claro, eso es importantísimo. Esa es una corrección, y si hubo error en la redacción anterior fue porque ninguno de nosotros es un especialista en la materia, ¿no? Ninguno de los que formó parte de la comisión. No, porque hasta ahora, bueno, ese era uno de los temas que más alerta nos dio a nosotros, inclusive con la SAS, porque, digamos, hay diferentes situaciones que se dan como huecos que la tecnología los permite, y bueno, los juristas estamos también, lamentablemente ahora un poco hay que abarcar todo, ¿no? Porque bueno, eso también forma parte de la realidad, pero hay cuestiones muy técnicas que a veces se escapan, y de hecho las SAS pueden ser hecha con una sola firma digital de una persona y 3 personas que él conozca, digamos, esta persona conozca los datos de firma electrónica de los demás socios, y los demás socios estar participando en una sociedad de la que no tienen conocimiento, aún sin haber cedido sus datos, porque estas cuestiones hay cierta discrecionalidad. Yo soy analfabeto en eso. No, claro, eso fue lo que nos tocó a nosotros, vernos en la práctica, porque, bueno, al sentarse a hacer la primera experiencia, por lo menos eso fue lo que me sucedió a mí, nos dimos cuenta que había un hueco que despertaba cierta inseguridad. Entonces, como también ahora la tecnología nos atraviesa y de cada vez va a ser más, bueno, estas cosas que no son menores, es importante que las hayan podido visualizar para que el proyecto no quede empañado con tanta cuestión de fondo, con algo de forma que nos viene a hacer una zancadilla, ¿no? Ya que tocó la SAS, hemos decidido, con alguna disidencia interna, pero no tan relevante como para escribirla, incorporar las normas sobre SAS en el texto de la ley general. También ha sido un poco la directiva, no escrita, pero la directiva de los legisladores que nos encomendaron la tarea, que no fue solo el senador Pinedo,
sino también la senadora Capellini, que es de otro partido político, que el senador Pinedo, y que es la presidenta de la Comisión de Legislación General. Esto abre la esperanza de que se encuentre un consenso en el Senado como para eventualmente aprobarlo. De todas maneras, lo de la SAS. La SAS es un problema serio desde el punto de vista de las reacciones que generó. Los autores del texto hoy vigente en materia de SAS, en general, no nos toquen esto. Este es un instrumento que sirve para los microemprendimientos, sirve también para todo lo demás, ya lo hemos dicho, pero no me lo toquen. Pero los societaristas han discutido en sendas jornadas especiales sobre la SAS, han discutido si realmente esto es un cuerpo totalmente autónomo o si se aplica algo de la ley de sociedades. Y en el texto hoy vigente hay una revisión supletoria a la ley de sociedades, muy indefinida, salvo en materia de órganos, donde dice supletoriamente los órganos de la SRL. Bueno, nosotros al incorporar el bagaje legislativo existente al cuerpo de la ley, tuvimos que hacer una norma puente, que ahora enseguida le voy a decir en qué consiste, pero hemos respetado todo el resto. Claro. Con lo cual ahora ya ha habido algunas críticas diciendo, bueno, pero entonces ¿por qué para la SAS esto está regulado así y para las demás sociedades de otro modo? Y bueno, era para no tocarles el chiche a los autores de la SAS. Perdón que lo diga, que use esa palabra. No es muy ortodoxa. No es para despreciar claro, lo más mínimo. Para mí me parece un gran avance que se haya sancionado la ley de SAS. Pero bueno, es para no cambiar las cosas de algo tan reciente. Claro. Pero la norma puente creo que resuelve dos problemas importantes. La norma puente es el artículo 325. Allí decimos que sin trastocar el espíritu de la SAS y en todo lo que se concilie con las normas propias de la SAS, se aplica la ley de sociedades en la parte general. Claro. Como para despejar las dudas, los principios generales del derecho, que es una sociedad que todos los socios tienen derecho a participar de las utilidades y no se los puede privar de las pérdidas, y cosas por el estilo como las que están en el artículo 13, y un montón de normas que tienen que aplicarse a la fuerza porque no están en la ley especial. Bueno, se aplican. Y hemos puesto, en cambio, las normas imperativas previstas para los tipos en especial no se aplican a las SAS, como para despejar la duda de que aparezca un abogado que convenza a un socio de una SAS, de una SAS, que inicie una demanda pretendiendo ejercer, o primero lo hagan en la asamblea o reunión de socios, pretendiendo ejercer el voto acumulativo para elegir directores. No. Bueno, esas normas imperativas no se aplican. Claro, perfecto. Es una manera de compatibilizar. Ahora, si uno fuera a ser ortodoxo, debería adecuarla completamente. No sé si completamente, pero en algunos temas donde por qué acá exijo tal requisito y allá no. Bueno, sí, porque hay algunos contrasentidos, porque bueno, ya los tipos societarios... Dejémoslo que esto ocurra cuando lo de la SAS se haya asentado un poco y que una reforma eventual lo purifique. No, porque también están las cuestiones de la sociedad de la sección cuarta, o sea, hay el Código Civil que trajo todo este cambio, también ahora, bueno, plantea estos desafíos de poner en orden, o por lo menos como en un cuerpo un poco más uniforme, todas estas variantes que también son muy recientes. Lo de la sección cuarta ha sido una modificación trascendente cuando se sancionó el código, pero tampoco fue una innovación. No. Es casi literalmente le puso igual. Nombre. Bueno, ahora las bautizamos como sociedades simples, pero la regulación, salvo detalles, es literalmente igual que la que propuso la Comisión Federal de Unificación de los Códigos del año 93 y adoptada literalmente igual, fue copiada en el proyecto de unificación del 98. Entonces en el 2012, cuando
se presentó el proyecto que luego fue aprobado, bueno, no se inventó tampoco la pólvora, pero sí las modificaciones que se produjeron allí son muy importantes, y son muy importantes como un reclamo de décadas de quitarle la tragedia a la sociedad irregular o de hecho. Los 5 redactores de la ley original, Alperín particularmente, que era muy severo, pero también Saldívar, Odriozola, Fargós y Colombres, querían erradicar la irregularidad societaria. Claro. Entonces pusieron unas sanciones terribles, que tampoco las inventaron, porque interpretando las viejas reglas del Código de Comercio se llegaba más o menos a lo mismo. Pero entonces siempre hubo reclamos, incluso tesis doctorales importantes como la de Raúl Echeverri, que se dijo no puede ser que sea inoponible entre las partes el contrato social, esto es contrario a la buena fe, etc. Y si uno desarrolla todas las consecuencias de eso, bueno, lo mismo que en materia de nulidades, ya entonces ya es vigente, desapareció la cuestión de que la sociedad típica es de nulidad absoluta. Claro. Atípica, ¿no? Atípica, sí. Sí, es de nulidad absoluta, o que las nulidades no se pueden subsanar. Bueno, si tiene efectos, rige aquello, porque además, desde el punto de vista de la lógica, si esas sociedades actuaron, por más que la disuelva, es más perjuicio que... La actuación pasada se tiene que regular por alguna normativa. Y bueno, es la normativa de las sociedades que entonces eran las irregulares, ahora son las de la sección cuarta. De la sección cuarta, en realidad, la mayor crítica que hubo es por qué la responsabilidad es mancomunada y no solidaria. Pero esto es resolver la cuadratura del círculo. Si hemos unificado las sociedades, porque se unificó el derecho civil y comercial, no hay más sociedades comerciales y sociedades civiles diferentes. Entonces hay un solo régimen de responsabilidad posible. Y ese solo régimen de responsabilidad posible no puede ser más gravoso que el que las sociedades civiles tenían anteriormente. Bueno, ponerse de acuerdo con todos los temas es muy difícil, así que lo importante es tratar de dar un marco para que, bueno, en la evolución del derecho y todas estas cosas vayan encontrando un cauce también en la casuística y en lo que uno... Yo, si me permite, esto va dirigido fundamentalmente a los que creen que la reforma libera responsabilidades. No es así. O libera conductas, para nada. Esto más allá de que no somos penalistas ninguno de nosotros, insistimos, como insistieron en el año 72, que tiene que haber una ley penal societaria que sancione las infracciones. Claro. Pero bueno, no teníamos la posibilidad de proyectarlo. Pero en el artículo 1 hemos puesto unos párrafos de principios. El contrato social, el estatuto, su modificación, la resolución de los órganos se rigen por el principio de autonomía, en tanto no contradigan normas imperativas de esta ley. Los socios administradores, miembros de los órganos de fiscalización, deben ejercer sus derechos, funciones y facultades con ajuste a la buena fe y al interés de la sociedad. No es admisible el ejercicio abusivo de los derechos, sea por mayorías como por minorías. Rige el principio de igualdad de trato. Esto no es que hoy no sea así. Sí, pero está dicho. Pero está dicho específicamente. Esto es una reafirmación. Toda la libertad es condicionada a que se la ejerza de buena fe, respetando los derechos y sin abuso. Claro, claro. Sí, sin duda. Bueno, ahora hay que darle tiempo para que esto tenga su proceso en senadores, para que, bueno, la ley, bueno, vea la luz finalmente, y bueno, y que también la responsabilidad de cada uno de todos los que se dedican a emprendimientos, a empresas, a las sociedades, bueno, que sea también tratando de primar en la buena fe, porque acá las herramientas están, y bueno, y que la cosa evolucione con una dinámica. Fe y el abuso de la mayoría nadie los discute. Y hay jurisprudencia abundante que los ha reconocido. Lo que no hay conciencia es de que la minoría también puede abusar. Y no tiene,
Es decir, todos los derechos están para ser ejercidos conforme a la finalidad para los que están y no para abusar de ellos. Sin duda. Y si me permite, ya que hablamos de los principios, hemos incorporado un segundo párrafo en el artículo primero, los que cité recién son el tercero y el cuarto, que abre una puerta a cuestiones, incluso se habla de las empresas B o de las sociedades B, como diciendo, bueno, puede haber empresas que estén destinadas a otra finalidad, con una causa fin diferente. Nosotros lo estamos legalizando, si esto se aprueba, a través del párrafo segundo, que dice que el contrato o el estatuto pueden prever cualquier destino para los beneficios o la forma de aprovecharlos. Pueden prever también el no reparto de utilidades entre los socios. Esto quiere decir que no solo las empresas B tienen cabida aquí, una empresa cuyo resultado sea de beneficencia o de interés de algún sector público o protegido especialmente, sino que además permite usar una forma societaria como centro de costos. En la economía moderna existen acuerdos para establecer empresas que los socios van a usar, cuyos servicios van a usar los socios y no les interesa que la sociedad produzca ganancias. Claro, sí, como los administradores de consorcio que tienen la cuota, la acción, que cuando no estaban los clubes de campo y que se usaban, por ejemplo, ese tipo societario. Era una sociedad que no iba a generar ganancias, utilidades, era simplemente a los fines administrativos. Esto es coherente con la ya vigente desde el principio admisión de las sociedades, de las asociaciones civiles bajo forma de sociedad. Sí. Pero yo he dado el ejemplo alguna vez, caso concreto, dos importantes sociedades que se dedican a un cierto tipo de negocio, bueno, se compraron un puerto. ¿Y el puerto para qué es? Es para cargar los buques con su producción. No les interesa generar ganancias. Claro, actuar como un puerto para terceros. Tener el puerto. Claro, claro. Y cubrir los gastos cuando lo usan. Claro, claro. ¿Por qué no se va a permitir eso? Ya he leído alguna crítica o oído alguna crítica y dice, bueno, ¿cómo? Ahora se desprotege a los socios porque permite haber cláusulas que permitan no repartir utilidades. Pero por favor, es el caso específico, esto tiene que estar incorporado en el contrato o estatuto, no es el caso normal. El caso normal es el del... Claro, que reparte. El del primer inciso, que corremos un riesgo común y la causa fin tiene que ver con el riesgo común dirigido a tratar de que ese riesgo común se traduzca en utilidades a repartir y no en pérdidas a soportar. Claro. No, yo pienso que, bueno, todas estas cosas, en la medida en que también, la ley es enorme, tiene muchísimos temas, y bueno, en la medida en que esto se vaya implementando y se vaya generando la nueva casuística y, sobre todo los nuevos trabajos doctrinarios, se van a aclarar, porque, bueno, hay cosas que realmente son bastante importantes, que se están haciendo, que están siendo pequeños avances a los que todos nos vamos a tener que acostumbrar, porque, bueno, a veces quizá da un poco de pereza decir, ahora hay que estudiar todo de nuevo. No es estudiar todo de nuevo, no. Sino que es ordenar en consonancia todo esto que ya se viene dando en diferentes ordenamientos más dispersos, y aquí justamente se le aporta un orden y una claridad para que tenga una mejor implementación, interpretación y puesta en marcha. El no tener que estudiar todo de nuevo ha sido precisamente el motivo por el cual la primera decisión que tomamos es mantenemos la numeración de la ley. Claro, eso me había olvidado, eso es buenísimo, porque uno ya remite a lo que conoce, ya está, es bárbaro. Sí, hay unas muy poquitas, deben ser 5 o 6 normas que se derogan, porque pasamos las cosas a la parte general o porque por el propio sistema quedaron eliminadas. Y la verdad es que la única modificación numérica es de importancia práctica cero, claro. Que es que corrimos la regulación sobre los debentures, que tampoco la modificamos, al final de la ley. Y preferimos dejar la incorporación de las SAS junto con los tipos
o al final de los demás tipos que ya están legislados en la ley general? Bueno, creo que hemos tenido un pantallazo bastante amplio, muy completo. Hablamos de todo, también hasta de los temas urticantes. No dejamos nada fuera. Creo que fue muy esclarecedor, sobre todo porque, bueno, como decíamos muchas veces, nosotros decimos, bueno, el legislador, ¿no? Dice el espíritu del legislador. Bueno, aquí tenemos uno de los que ha participado, pero realmente con mucha convicción y con mucha entrega de más de un año sobre este proyecto, junto con todo este equipo de juristas tan importantes que han dedicado su vida a esto, a la investigación, a la doctrina, al trabajo de campo. Y nos vemos todos enriquecidos también, inclusive en el debate que va a darse seguramente en la legislatura, y todo esto como que nos tiene protagonistas. Así que, bueno, muchísimas gracias por recibirnos, por haber... Si le quedó algo que quisiera aclarar y redondear, por supuesto, tiene el cierre. El agradecido soy yo, porque esto va a ayudar al debate, y sobre el debate quiero decir cuál es mi posición personal. Las enmiendas técnicas, porque puede haber fallas en lo hecho, o puede haber fallas que vienen de antes y que no se han corregido, bienvenidas para discutirlas con criterio jurídico. Distintos son los debates ideológicos. Yo admito y además preveo que haya algunos debates que sean puramente ideológicos, como decir, bueno, si yo miro al Estado como el bien supremo y el Estado tiene que tener el control de todo, y esa es mi ideología, obviamente no le va a gustar ni lo que tenemos ni tampoco la reforma, quizá menos. Sí. Ese es un debate político. Sí. Yo tengo mis convicciones y si se me da la oportunidad de discutirlo en ese ámbito, encantado. Pero luego hay un segundo debate ideológico que es más jurídico. ¿Qué busco en la legislación? Generalmente cuando uno dice ¿qué busco en la legislación? Funcionan sentimientos internos sobre qué es lo que a uno le preocupa. Sí. Hay personas a las cuales les preocupa hacer responsables de múltiples cosas a distintos sujetos. Cuanto más responsables haya, más justo, según esa ideología, va a ser la solución. Yo creo personalmente que el debate con ellos es distinto. El debate con esta tendencia es decir, bueno, la posición nuestra es seamos un poco más racionales. Está bien que quien las hace las paga. Claro. Pero no eliminemos las responsabilidades objetivas o todo lo que, sin llamarlas así, se le parezca responsabilidades objetivas. Realmente cuidemos que también son seres humanos aquellos que son los sujetos pasivos de eventuales responsabilidades. En eso creo que hemos introducido normas que van en esta dirección, más equilibrio. ¿Puedo dar un ejemplo? Sí, por favor. Un ejemplo es el de haber precisado qué es objeto ilícito y qué es actividad ilícita. Estas son definiciones que no son necesarias, porque el ilícito, uno podría decir, es lo mismo que contrario a derecho, que ilegítimo, que contrario a la ley. Pero las normas hoy vigentes, y no hemos cambiado en este aspecto, la sanción es una sanción inédita en el derecho comparado. Implica no solo la disolución de la sociedad, la liquidación, la nulidad absoluta, sino que el remanente de la liquidación es confiscado. Claro. Y pasa al erario público para fines educativos. Yo digo, para establecer una sanción así, lo que calificamos de ilícito tiene que ser un ilícito penal. Claro. No puede ser la simple violación de algún tipo de norma jurídica, como realizar una actividad sin permiso, sin habilitación,
qué sé yo, puede haber sí, hay infinidad claro. de antijuridicidades que no pueden dar lugar a una sanción de esta gravedad. Lo mismo con respecto a la definición de actividad. ¿Qué es actividad para calificarla de ilícita? Bueno, la actividad tiene que ser una actividad que tenga una cierta principalidad, que tenga una cierta constancia, reiteración. No es la comisión, aunque sean muchos los actos ilícitos. Fabricar facturas truchas. Claro. Típico ejemplo de un ilícito penal, sancionable y justificadamente sancionado, y además de ilícito fiscal. Pero si es una fábrica de pendorchos, claro, para usar la expresión que creo que es de Tato Bores, sí, pero no estoy seguro. Bueno, fantástico. Sancionen penalmente, pero no cierren la fábrica de pendorchos. Claro. Es decir, ese tipo de precisiones no les gustan a los que quieren extender responsabilidades y sanciones cuanto más graves mejor. Claro, claro. Sí, hay que partir un poco al caso por caso, ver la conducta humana, lo que planteaba sin duda, porque bueno, también tirar abajo una empresa por un ilícito puntual, o hay que ver de qué raigambre es o qué escala, ¿no? Creo que las cosas son una casuística más específica, pero bueno, creo que el sentido va a estar dado porque bueno, va a haber una dinámica en la ley que va a traer, como todo, cierta controversia para unos y muchos beneplácitos para otros. Pero acá estamos como decíamos, en la etapa de la generación del espíritu del legislador y la voz del legislador para que esto vea la luz en un tiempo cercano. Después se verá cuál es el espíritu del legislador, porque no es el nuestro. No, claro, por eso digo, ahora se está hayamos generando. Querrido lo que querramos, la ley termina siendo una cosa que avanza. Se va entretejiendo con lo que existe, y a lo mejor dentro de 6 meses el espíritu del legislador resultó ser, si se sanciona, que tal cosa era algo impensado por nosotros. Sin duda, puede pasar. Pero bueno, doctor, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado para poder hablar esto en profundidad, tranquilos, ya en un ámbito reflexivo, y bueno, muchísimas gracias hasta por el cafecito que nos convidó y todo. ¿Quiere otro? No, para la próxima. El agradecido soy yo, lo repito. No, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, espero que les haya gustado la entrevista, así que ya lo vendremos a molestar por otros temas, doctor. Nos vamos a... Con el mayor gusto. Muchas gracias.